vamos a ver hoy el contrato de franquicia. Precisamente, bueno, aquí tengo dos contratos que ustedes, establecieron. Bueno, aquí hay dos. Elegí estos dos. Uno es el de Kevin y el otro es el de Sergio. Entonces, bueno, primero el de Sergio. Aquí estás, ¿verdad, Sergio? Sí, profesora. Bueno, muy bien. A ver, sí es tu contrato, ¿verdad? Que es que no tiene nombre, pero bueno, pues lo saqué. Sí, creo que sí. Bueno, todavía no lo he visto. Ah, ¿Es sí, este? pero... Sí. Ajá, bueno, sí. Para que me ayude a... Es que no lo entendí muy bien. Más o menos me dio una idea. Ah, bueno, muy bien. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué no pusiste cláusulas en tu contrato? Ajá. Porque es que le digo que no lo entendí muy bien y solamente... De hecho, me faltaron los efectos de fiduciario Ujú. y los otros efectos de la... Bueno, ve que son tres de los tres. Me faltaron de los dos Ujú. y me faltaron las cláusulas. Entonces sí, está incompleto mi contrato. Nada más puse Ujú, las así es. declaraciones, el objeto, el premio y y cómo podía la terminación del contrato. Ajá, muy bien. Aquí vi que decía precisamente el objeto transmite el Banco Nacional de México será al banco, ¿no? Transmite al banco la titularidad del bien inmueble. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del contrato de fideicomiso de acuerdo a lo que viste? Bueno, porque dices que tenías dudas, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo entonces de hacer un fideicomiso? ¿Para qué se hace un fideicomiso, Sergio? A ver. Es Bueno, mientras lo para piensas. Ah, sí, adelante. transmitir una propiedad o una titularidad de un bien mueble o inmueble hacia una persona moral o física. Ujú. Bueno, ese es el Está fin bien. Ujú. del contrato. Sí, aunque hay que hacer algunas salvedades porque no todos los contratos de fideicomiso, ahorita lo platicamos, Sergio, gracias, no todos los contratos de fideicomiso tienen la misma finalidad. O sea, es decir, algunos tienen por objeto transmitir la propiedad, mientras que otros solamente tienen por objeto la administración de la propiedad. Entonces, ahorita vemos varios tipos. Iba a poner también el de Ana, pero se me olvidó porque el de Ana era un contrato que tiene que ver con la administración pública. Ahorita les pongo un video. En ese contrato se establecen, o sea, es un contrato que se hace mucho, pero fíjense que es una especie como de trampa, vamos a decirlo. Bueno, ahorita les pongo el video que me pareció que explica bien como por qué se hacen estas trampas, ¿no? En la administración pública existen muchos fideicomisos, entonces es una figura que aunque está en desuso, digamos cada vez más en la administración o en las empresas privadas, pues antes era una figura más común, últimamente se ha dejado en desuso, en la administración pública sigue utilizándose mucho y entonces, bueno, ahorita está bajo amenaza los fideicomisos porque varios de ellos fueron recortados. Ahorita lo vemos para que vean un poco como cuál puede ser la trampa de este. ¿Y está Kevin? Creo que no está, ¿verdad? Que le iba a decir, bueno, ¿y qué es un fideicomiso? ¿Estás, Kevin? ¿O no sirve tu micrófono otra vez? A ver. Sí, aquí dice que estás. A ver, Kevin, entonces escribe por favor, ¿qué es un contrato? ¿Qué es un contrato de fideicomiso de garantía? ¿Por qué elegiste el de garantía? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre el fideicomiso que les comentaba, ¿no? El fideicomiso que tiene que ver con la transmisión de la propiedad, o qué es lo que pasa en los fideicomisos de garantía, Kevin.
Bueno, mientras Kevin lo escribe, aquí en el Blackboard, en la semana, en el material de esta semana, ustedes pueden ver 2 videos. Entonces, bueno, uno me pareció muy interesante porque precisamente hace reflexionar acerca de estas trampas que tienen los fideicomisos, ¿no? O sea, se han utilizado durante mucho tiempo para evadir impuestos, para, bueno, pero es una serie de trampas, vamos a decirle. Y entonces vi este video, me pareció interesante porque estaba buscando como el otro video que les iba a poner, que antes había visto, y bueno, que ahí está. Entonces, en el otro video que también les dejé, es una empresa que se dedica precisamente a hacer fideicomisos. Entonces, bueno, ahí explica de manera, explica de manera clara, me parece, que es el fideicomiso y bueno, en términos muy, muy, muy simples. Entonces, bueno, ahí también véanlo. Es el otro video que está. Dice Kevin que el de garantía es cuando se transfieren los bienes a otro denominado fiduciario para que dichos bienes sirvan de garantía a una obligación contraída con una persona denominada beneficiario. Sí, y este es un acreedor. Muy bien, así es. ¿Por qué los fideicomisos se manejan por grados? Dice Rubén. Bueno, se manejan distintos fideicomisos, Rubén, y esto también tiene que ver con los grados, porque hay distintas responsabilidades que se pueden adquirir a partir de los fideicomisos, ¿no? Y también es porque los fideicomisos son es como uno de los negocios que tienen los bancos o las instituciones financieras. Y entonces, bueno, creo que a eso te refieres, ¿no? En las instituciones financieras hay de primer grado y de segundo grado, que tienen que ver con el parentesco, por ejemplo, la cantidad de beneficio que va a tener uno sobre otro y otras cuestiones. Ahorita vemos eso, Rubén, ahorita empezamos a ahondar acerca de por qué es un buen negocio o, bueno, digamos alguna conclusión de por qué es un buen negocio. Y entonces eso tiene que ver, les digo, con los distintos, primero, tipos de fideicomisos. Y luego entre los fideicomisos que manejan una institución bancaria, manejan varios, ¿no? Pues que tienen que ver entonces con la prelación o la importancia de las personas. En el caso del que le preguntaba Kevin, por ejemplo, tiene la ventaja de que el fideicomiso por ejemplo, se maneja o sea, que se maneja una garantía, hace que yo tenga una preferencia, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, pero eh, que yo pueda cobrar sobre otros acreedores. O sea, yo tendría, si yo tengo de garantía, pues yo tengo cierta seguridad sobre el cobro, ¿no? Tengo además seguridad sobre el bien. Y bueno, y eso entonces me da una preferencia sobre otros acreedores o bien otros fideicomisarios, ¿no? Entonces, por eso les digo que, bueno, por eso te diría, Rubén, que va variando en el grado de prelación o de preferencia. Bueno, ahorita ahondamos en eso porque pues, es un poco extenso. Bueno, es extenso en cuanto a ver las distintas vertientes de los fideicomisos. Pues ahorita vemos esto. Les quería dejar entonces. Déjame ponerles el video y ahorita comenzamos. Espérenme. ¿No escuchaban, no? ¿Ya se escuchan? Y el presidente Andrés Manuel continúa firme en su idea de eliminar estos fideicomisos. Acusó que hay grupos de interesados detrás de los que defienden la permanencia de estos fondos. Es un asunto de intereses. Bueno, me voy a saltar un poco la conferencia, ¿no? Cuando hay fideicomisos, para hacer una mejor distribución de recursos, e incluso detectar aviadores y personas que están recibiendo apoyos sin necesitarlos o justificarlos. Entre estos está la directora del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, Rodolfo González, director general de Radio, Televisión y Cinematografía, el secretario del Bienestar, Javier May, Carlos Torres, secretario técnico del gabinete de la Oficina de la Presidencia, y el director de Canal 11, Antonio Álvarez Lima. Ellos serán los encargados de vigilar estos recursos y sin duda
Este tema va a continuar en la agenda política en los próximos días. Para algunos, su extinción está justificada debido a que hay discrecionalidad. Para otros, la desaparición de los fideicomisos se trata de una injusticia. Pero, ¿qué son exactamente estos fideicomisos y cómo operan? Vamos a presentarte estos detalles en esta infografía de Milenio 19. Vamos a rascarle en este tema para que nos quede claro qué es un fideicomiso. Bueno, pues primero hay que aclarar que un fideicomiso es un mecanismo que tiene recursos económicos transferidos a una institución financiera para que ésta los administre. Su objetivo es para auxiliar proyectos de interés público. Tanto el presidente de la República como el Poder Legislativo son los encargados de crear estos. También el Poder Judicial y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el INE, entre otros institutos. Para que puedan operar se requiere de tres partes. El fideicomitente, que es quien transmite los bienes, en este caso el Estado, a través de la Secretaría de Hacienda. Ellos dejarán el dinero a un fiduciario, que es el administrador de los recursos. Prácticamente son los bancos. Y la última parte, la tercera, es el fideicomisario, o sea, quien recibe los recursos, los beneficiarios de tales fondos. Tres partes tiene un fideicomiso. Hay que aclarar que cada fideicomiso tiene fines específicos y legales, como prestar servicios públicos, gestionar donaciones para la asistencia pública, otorgar garantías, rescatar bancos, ¿Sí operar carreteras, gestionar muy también negocios, realizar desembolsos. ¿Se escucha bien? Escucha bien, profesora. Inmobiliarios, asegurar pensiones y jubilaciones, financiar proyectos productivos, mitigar el cambio climático, atender desastres naturales, como por ejemplo el Fonden, también pagar indemnizaciones y administrar los bienes de la nación. Tan solo en el segundo trimestre de este año, 2020, la Secretaría de Hacienda operaba 332 fideicomisos, mandatos y análogos, sin estructura, todos con un valor de 728.381 millones de pesos. Por temas, había 117 fideicomisos destinados para subsidios y apoyos, 111 para apoyos financieros y otros. Para infraestructura pública había 43. Para prestaciones laborales tenían 33 fondos. Las pensiones, 23. Y la estabilización presupuestaria, había ahí 5 fideicomisos. Lo cierto es que el artículo 134 constitucional habla justamente de lo que tanto se vienen peleando en el gobierno federal con la oposición. Es que de acuerdo con ese mandato de la Carta Magna es obligación transparentar los recursos económicos. Bueno, hasta ahí lo vamos de a los ver. que... Es que les digo que aquí está el... Aquí están... Rápida, pues es que existen diversos fideicomisos, ¿no? Y está explicando que en la administración pública se usan estos fideicomisos para pues como para administrar, bueno, sería para administrar los bienes, pero en realidad pues los objetos son diversos y a veces pues son tramposos, ¿no? Entonces, bueno, está interesante esto, a ver, ahorita vamos a ver el aspecto que le comentaba a Sergio. Bueno, primero vamos a ver un poco la presentación y ahorita que entremos, digo a Rubén, aclaro la duda de Rubén. Bueno, me imagino que eso es Rubén, ahorita me dices si te refieres a eso, a este aspecto. Bueno, primero vamos a ver que el contrato de fideicomiso, entonces, pero no les estoy presentando, ¿verdad? Déjenme, a ver, díganme si ya se puede ver, ya, ¿verdad? Sí, maestra, se ve. Bueno, perfecto, gracias. Aquí está el fideicomiso, que es un contrato, o sea, es que muchas veces decimos que es un acto jurídico, pero el fideicomiso como tal, pues se refiere al contrato, o sea, se refiere al documento. Entonces, bueno, si bien es un acto jurídico, vamos a decir, pues es porque es un contrato, es la firma del contrato a través del cual una persona. Fíjense, aquí intervienen tres partes y eso era lo que también les iba a decir. Es importante que en el contrato se pongan a las tres partes porque este contrato es tripartita. Pero bien, ahorita vamos a ver que el fiduciario y el fideicomisario precisamente tiene que ver con, o a veces es la misma institución. O sea, ahorita vemos entonces. Pero, de cualquier forma, pues es importante que también eso lo aclaremos en nuestro contrato. Entonces, bueno, aunque nosotros quisiéramos poner solo dos partes, recuerden que una de esas partes es porque funge como
o sea, tienen es tanto, bueno, ahorita lo vemos, ¿no? No, para no revolver. Entonces, esta persona que es el fideicomitente cede los derechos de su patrimonio. Aquí también les iba a hacer un esquema ahorita del patrimonio, ahorita lo vemos. Por un plazo determinado. Entonces, no estamos hablando de una compra-venta, ni estamos hablando de que le está dando su propiedad, ¿verdad? Estamos hablando de que le cede los derechos o que le da la propiedad bien, pero durante un tiempo determinado. Eso es lo que se establece en el contrato. Entonces, se lo da a otra persona que es el fiduciario. El fiduciario comúnmente, si ustedes lo buscan en internet, se van a dar cuenta de que son las instituciones bancarias, pero no siempre son las instituciones bancarias, puede ser una persona física. Entonces, casi siempre vamos a encontrar que los fiduciarios, porque ese es el objeto, a eso se dedican, esa es su forma de comerciar, entonces van a ser las instituciones bancarias. Al término del contrato, o en los términos en los que se estipule, ¿no? A los términos del contrato, el patrimonio regresa al beneficiario del fideicomiso, ¿no? O sea, a él le podemos decir precisamente beneficiario o fideicomisario. Entonces, les decía, muchas veces pueden ser la misma persona, que puede ser el mismo fideicomitente, o bien puede ser el mismo fiduciario, dependiendo de cuál es el objeto, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso les digo que se mezcla, esta tercera parte. Pero bueno, vamos a distinguirlo, vamos a decir que son 3 partes para que aquí quede claro, ¿no? Entonces, el que va a recibir el beneficio, le vamos a decir precisamente fideicomisario. Es una serie de ir aterrizando el contrato y nos vamos a dar cuenta que entonces una persona física o una persona moral, esta definición la vi en la página de Bancomer. Entonces, bueno, ahí decía de manera, pues me parece sencilla, que pues precisamente es un contrato por el cual una persona física o moral, aquí dice nacional o extranjera, porque además, bueno, eso me pareció importante. La ley sí permite que los extranjeros formen este tipo bueno, más bien firmen este tipo de contratos. Entonces, dice que afecta ciertos bienes o derechos para un fin lícito y determinado en beneficio propio. O sea, yo misma me puedo estar haciendo ese fideicomiso para beneficiarme en el futuro, como cuando ustedes, por ejemplo, piensen en el retiro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un fideicomiso es una buena manera de tener dinero. Vamos a ver que entonces no es lo mismo un fideicomiso que una cuenta de ahorro y que una cuenta de inversión. Son distintos son distintos mecanismos a través de los cuales pues se puede, digamos que tener ahí una cantidad de dinero. Ahorita vamos a ver por qué son diferentes. Entonces, aquí también dice encomendada para la realización de un bien. Esa va a ser la primera diferencia con una cuenta de ahorro. O sea, pues a lo mejor yo digo, bueno, me voy a poner a ahorrar porque pues tengo malos hábitos de consumo, ¿no? Y entonces para ser una persona más ordenada voy a ahorrar. ¿Cuál es mi finalidad? Pues quién sabe, a lo mejor yo digo, pues no sé para qué quiero ahorrar, pero pues por si los imprevistos o porque qué tal si quiero comprar algo o no sé, ¿no? Y entonces no tengo una finalidad en el fideicomiso. Nosotros establecemos la finalidad desde que comenzamos el fideicomiso, porque por eso lo hacemos. Entonces los bienes, aquí además dice los bienes pueden ser inmuebles, recursos en efectivo, valores, derechos de póliza, seguros, acciones. Entonces, por eso también se parece a las inversiones. ¿Cuál va a ser la diferencia con las inversiones? Y bueno, no sé si los vaya a confundir, espero que no, pero en las inversiones, bueno, en los fondos de inversión, por ejemplo, nosotros compramos una serie de acciones, CETES o una figura que es de este tipo, es básicamente invertir en algo junto con un grupo de personas y entonces de esa manera adquirimos títulos, ¿no? O sea, adquirimos acciones, CETES, en moneda nacional, moneda extranjera. Bueno, hay otros, que hay muchos instrumentos de inversión. Pero ¿qué es lo que hacemos? Bueno, que nosotros estamos invirtiendo en algo, o sea, estamos como, por ejemplo, pues las inversiones, el paquete de inversiones más común en México que se ofrece, pues tiene una mezcla de empresas, ¿no? O sea, compra acciones de FEMSA, que es Coca-Cola, de Apple, de Microsoft, o sea, compra una serie de acciones y hace como una canasta y ahí mete a muchos inversores que compran esas acciones.
Recuerden que las acciones pues son una parte de la empresa y lo que hace es que cuando la empresa vale más, las acciones suben, ¿no? Esa es sería un poco la idea. Pero eso no es lo mismo que los fideicomisos, porque en el fideicomiso yo estoy dando la propiedad del el bien. No sé si me estoy explicando, pero nada más quiero hacer esa diferencia para que vean que no es lo mismo. Entonces, tenemos 3 tipos de fideicomiso, que ya ahí es en donde a lo mejor se puede parecer más a la inversión. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí queda claro? ¿O estoy hablando en idioma de, no sé, de qué, de economista o de administrador? Pero sí está quedando claro. A mí se me está quedando claro, profesora. Nada más ¿Sí? tenía duda en Gracias. cuanto a la diferencia de la cuenta de ahorro y el fideicomiso. Ah, bueno, muy bien. Entonces, en la cuenta de ahorro, Yarim, esa sería una de las principales diferencias. En la cuenta de ahorro nosotros no tenemos una finalidad. O sea, haces una cuenta de ahorro, vas al banco y abres una cuenta. Esta cuenta precisamente es una cuenta bueno, que tiene una modalidad de depósito junto con el ahorro, ¿no? O sea, son dos, son dos modalidades que están en este contrato. Pero bueno, ¿cuál sería entonces la principal diferencia? Que no tienes una finalidad, no tienes un objetivo, y en el fideicomiso ya tienes un objetivo. O sea, a lo mejor ese objetivo es que tú estás pensando, quiero ahorrar, bueno, ahora ya estás en la universidad, ¿no? Pero imagínate que ese fideicomiso lo hubieras hecho cuando tenías 10 años, bueno, hubiera estado complicado, ¿no? Mejor por ejemplo, para los hijos, ¿no? Eso es lo más común, que los padres ahorran para la educación de sus hijos. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Porque, bueno, ya saben que todos, pues, si tenemos dinero, lo gastamos y pues no hacemos un buen uso. Pero, ¿qué pasa si yo ya tengo etiquetado eso con la etiqueta, pero no lo quiero poner en una cuenta de ahorro? Porque resulta que el fideicomiso me da otras ventajas. ¿Cuáles son estas? En una cuenta de ahorro, pues yo voy a poder manejar ese ahorro y a lo mejor tengo la tentación de sacarlo y voy a poder sacarlo. Además, los rendimientos son menores, ¿no? Y entonces me ofrecen un plan más atractivo en el fideicomiso. Y además, estoy estableciendo que ese fideicomiso va a ser solamente para ese objetivo. Y entonces, imagínense, yo pues calculo cuánto me voy a gastar en 4 años de carrera universitaria y digo, pues no sé, le voy a poner, pongamos, ¿no? Para que sea fácil el ejemplo, 100,000 pesos anuales. Entonces voy a necesitar 400,000 pesos. Voy a ahorrar esos 400,000 pesos y cuando comience el periodo de universidad, entonces cada mes me van a ir dando 10,000 pesos. Yo ya los tengo ahorrados, pero además esa cantidad, o sea, ese dinero va a ir produciendo ganancias. Cuando llegue el final del fideicomiso, me van a devolver lo que no se utilizó. O bien lo voy a utilizar, pues a lo mejor, no sé, para la titulación o para un viaje, qué sé yo. O sea, pero ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer con ese dinero específico. Entonces, esa sería la principal diferencia, Yarin. En un contrato de ahorro, pues no tienes una finalidad y el banco te puede dar todo tu dinero, puede tener distintos planes, pero en el fideicomiso es un manejo solamente para ese fin. Entonces, por eso es muy atractivo, ¿no? Porque es una forma en la que nosotros nos obligamos a hacer pues este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es cuál es la otra situación por la que elegimos un fideicomiso y no una cuenta de ahorro? Eso pasa en la administración pública. Si ustedes se dan cuenta, en la administración pública el dinero no es de nadie, ¿no? Bueno, es de todos. Entonces ese dinero está digamos que en lo público. ¿Cómo le hago para que los servidores públicos no utilicen ese dinero para algo que no se debe destinar, ¿no? O sea, que digan, no, pues es que necesitamos más gastos de operación. Bueno, pues lo dejo en un fideicomiso y específicamente que ese dinero se vaya creando en una bolsa para, por ejemplo, crear ciencia y tecnología en el país. Entonces, de ahí voy financiando los proyectos de ciencia y tecnología. Solamente los proyectos de ciencia y tecnología o solamente los proyectos que tienen que ver con medicina o no sé, bueno, en la administración pública estos son los objetos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la institución bancaria? Solamente me va a dar dinero para los proyectos que tienen que ver con medicina, por ejemplo. Entonces, de esta manera, pues me obligan a los servidores públicos a que no malgasten este dinero. ¿Qué es lo que se hace? Pues que se usa para otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso sería el objeto, Yarim. Esa sería la principal. Es una forma de administración, entonces, hay un tipo de fideicomiso que es específicamente el de administración.
¿Sí? ¿Va quedando más o menos claro, Yarim? Ahorita todavía no llegamos al final, todavía hay varias cosas que estamos a aclarar. Sí, más claro, gracias. De que, bueno, y aquí tenemos uno, por ejemplo, el de administración. O sea, en el de administración, la institución, que puede ser una institución bancaria, se hace cargo de la administración de los bienes objeto del negocio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? De los bienes objeto del negocio, fíjense. Entonces, por ejemplo, un patrimonio inmobiliario cuyas rentas se desea canalizar a un determinado fin, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que se genera de una renta de un edificio, lo vamos a gastar en hacer una inversión para otro negocio, ¿no? O probablemente construir otro edificio. Entonces, de esta forma, pues también nos obligamos a que nosotros no tocamos el dinero, ¿no? Sino se va solamente a la administración. Y aquí está el de inversión, que bueno, que es el que le comentaba a Yarim, que se parece más o puede tener más que ver con las cuentas de ahorro. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, ya les comenté varias de las diferencias, pero aquí entonces el fideicomitente cede su patrimonio, fíjense, está cediendo su patrimonio, que recuerden que es por un plazo determinado, para que el fiduciario lo invierta de manera profesional. O sea, y aquí él va a tomarse o bueno, esa es la atracción, ¿no? Esa es la forma en la que se ofrecen estos contratos. Y los beneficios entonces serán aplicados a favor del propio fideicomitente, ¿no? Entonces aquí no hay un beneficiario o bien puede haber un beneficiario, dependiendo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, esto que les cuento, es probable que yo misma ahorre para mi educación, o es probable que los padres ahorren para la educación de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese dinero se va a invertir. O sea, como tal, yo no estoy haciendo el contrato para una inversión. Ahí es o sea, ese sería otra parte. Sino que el que se va a encargar del dinero va a decir que él va a poder invertirlo, ¿no? O sea, el banco, por ejemplo. No lo estoy invirtiendo yo directamente. ¿Cuál va a ser la función entonces de la institución? Que me va a dar el dinero de la forma en la que acordemos. O sea, es decir, pues a lo mejor para la educación universitaria me lo va a estar dando mensualmente. ¿Sí? Sí, más o menos queda claro. O sea, no es lo mismo entonces que yo invierta, porque si yo invierto, pues yo soy la que estoy invirtiendo en ciertos, bueno, que les digo, ¿no? En ciertos documentos específicos. Y aquí viene la que le decía Rubén, esta es la testamentaria. O sea, si ustedes se dan cuenta, entonces hay una serie o hay un abanico, por ejemplo, de beneficiarios. Y los beneficiarios, o sea, puede ser el mismo que comienza el fideicomiso o pueden ser terceros. En el caso de la testamentaria, ahí pues obviamente, o sea, bueno, y esa sería la principal diferencia, obviamente no voy a poder dejarme yo los bienes. Y eso es algo que es importante establecer, ¿no? O aclarar. Entonces, como yo misma no me voy a poder hacer mi testamento, sino este testamento entonces forzosamente tiene que ser a favor de terceros. Pero aquí, entonces, ¿cuál va a ser el papel de la institución? La administración y distribución de los beneficios son realizados por el fiduciario. O sea, fíjense, le voy a encargar al banco que se lleve, o al banco, o la institución que sea, que lleve la administración y la distribución de los beneficios. O sea, bueno, si bien yo lo voy a establecer, él es el que los va a aplicar, ¿no? O sea, él les va a dar mensualmente, los va a tener guardados y pues se los va a ir dando en los términos establecidos. Claro, que yo lo establecí. Pero miren, por ejemplo, pues todos sabemos de esto, ¿no? Que es como de película, un poco como estos casos de las fortunas heredadas. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que todo el mundo se gasta su dinero, vemos las películas de que se lo gastaron todo y ya al final de la película ya no tienen nada y ya son muy, muy desgraciados, ¿no? Entonces, en la forma de la que pues pudo haber hecho el tío rico para que no pasara esto, pues hubiera sido, por ejemplo, dejar en el patrimonio bajo ciertas condiciones, ¿no? Y entonces eso significaba que solamente le iba a ir dando poco a poco o que podía establecerse ciertas limitaciones. Como en el caso, me estaba acordando, como en el caso del contrato de Adonai. ¿No estás, Adonai? Que establecía que, ¿sí estás? Sí, ¿verdad? Sí, lo iba a poner en el chat para no interrumpir, pero sí es que soy.
Sí, ¿qué decía tu contrato? ¿Cuáles eran que si no sacaba más de 8, entonces pues no le daban el fideicomiso o algo así, ¿no? Para que se le entregaran el fideicomiso. Uh-huh. Y por ejemplo, eso te serviría si alguien te dejara una herencia, Adonai, tú le echarías más ganas y dirías, pues siempre voy a tener más de 8 y de esa forma voy a ser una mejor persona, ¿no? ¿Me lo dice a mí en general o...? Como mejor estudiante, no, pues eso puede servir, o sea, esa es una cuestión, digamos, jurídica que se puede establecer, ¿no? Sí. Bueno, pero estaba bien, o sea, bueno, lo que quería poner de ejemplo era que esta situación de Adonai, gracias Sí. Adonai. Bueno, no era personal, pero esperemos que ojalá te dejen una herencia y que la puedas repartir de esta forma o mantener de esta forma. Entonces, bueno, es como de película, pero es una situación que pues está bien, ¿no? O sea, se establecen condiciones para los testamentos. ¿Qué es la otra cosa que les iba a decir de esto? Déjenme ver, aquí lo tenía, aquí mismo lo podía compartir. En el Código Civil, y esta es en la pregunta de Rubén, se establece, a ver, déjenme ver, creo que es en 798. A ver, permítanme un segundo. El fideicomiso, como lo estamos viendo nosotros, el mercantil, está en la Ley General de Instituciones, ¿cómo es? Ley General de, ¿cómo se llama? Se me fue, Ley General de, bueno, ahorita, a ver, espérenme tanto, porque si no se me va a olvidar en qué artículo, 780. Creo que sí es en el 789, a ver, permítanme un segundo. Por cierto, ¿tienen alguna pregunta? No, profesora, a mí ya me quedó más claro, porque yo hice como un contrato de préstamo en Prenda. Y sí, Ajá. y ahorita ya la entendí mejor. Sí, qué bueno, Eric. A ver, déjenme ver, no lo encuentro. Según yo sí está aquí. Ay, no lo encuentro, Rubén, no me acuerdo si es en el Código Civil Federal. Y es que como no me acuerdo bien cómo dice, según yo estaba entre los 700. A ver, segundo grado. No, esto es de la patria potestad. Ahí se escucha el
ruido de la computadora, como que está haciendo ese ruido de despegar. Ay, no lo encuentro, lo voy a buscar, Rubén, porque yo me acordaba que está en el Código Civil, pero es que se establece, o sea, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando dejas un fideicomiso para los herederos? Puede ser que no todos los herederos estén estén determinados, ¿no? O puede ser que también que se deja un fideicomiso, pero que no hay un orden adecuado, o por ejemplo, haces el fideicomiso y después pues varias de las personas que estaban ahí mueren, ¿no? O desaparecen o qué sé yo. Entonces los que reclaman, precisamente los que van a reclamar pues van a decir, pues yo soy el que tiene más preferencia porque soy el hijo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una relación de primer grado. Y después el código, yo me acordaba que el código dice que en el caso de el fideicomiso testamentario, solo alcanza hasta el segundo grado. Entonces, bueno, eso es lo que me acuerdo, pero no sé si estoy bien o si es hasta el segundo grado o hasta el tercer grado. ¿Se acuerdan ustedes de los parentescos, no? Que el primer grado pues, son los hijos padres, el primer grado ascendente, descendente. ¿Sí se acuerdan de eso? No sé si a eso responde tu pregunta. Bueno, no la responde porque no tengo la respuesta precisa, pero la voy a buscar. No sé si ese es el sentido de tu pregunta, más bien, Rubén. De esos grados. Rubén. Bueno, es Bueno, a que ver. ayer que estaba buscando como el ejemplo del contrato, me parecía que, bueno, se lleva a cabo con bancos y de ahí la mayoría eran como del Estado con bancos y siempre marcaba un beneficiario, bueno, ¿cómo se llama? Fiduciario, pero en segundo y tercer grado. Entonces fue como mi duda porque no supe qué hacer con eso. Entonces sí era hasta el tercer grado. Es que te digo que, bueno, pero yo creo que tiene que ver con eso, porque en el Código Civil establecía, a lo mejor eso ya se reformó, que en el caso de, pues es que son, al final son testamentos, ¿no? O son gente que pues, fallece. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, pues los beneficiarios se van a litigar sobre la fortuna o sobre los bienes que queden, ¿no? Entonces ahí lo que pasaba, pues es que les digo que el segundo y tercer grado tenía que ver con que hasta esos eran los beneficiarios que se podían alcanzar, no más, o sea, porque pues no podía ser que de repente llegara un sobrino o nieto o cuál otro grado sería mayor, ¿no? Pues o no sé, o la suegra del vecino, o sea, digo, tendría que haber una relación sí de parentesco, y sí de uno de estos grados. Entonces, no sé, a ver, si me dejas ver uno de estos ejemplos también, Sergio, tal vez vea, Sergio, digo, Rubén, perdón, tal vez vea por qué es, y bueno, si tiene que ver con este artículo, y también busco el artículo, ¿no? Para aterrizarlo. ¿Te parece? Así salimos de la duda, porque ya me quedó la duda a mí también. Sí, maestra, muchas gracias. No, de qué, gracias a ti. Bueno, ¿qué es otra cosa? Que también aquí, o sea, el que aporta el dinero, o sea, el que está dejando los bienes, que él va a tener que pagar los impuestos. ¿Cuál es otra ventaja? Son inembargables los fideicomisos. Entonces, nosotros si en ese momento contratamos el fideicomiso, ese fideicomiso se va a ir a los activos de la empresa, ¿no? Con la que estamos contratando, o del banco, por ejemplo. Y entonces aquí dice, si un acreedor toma alguna acción legal en contra del fideicomitente, es decir, del que dio el dinero, los bienes que se aportó al fideicomiso, no pueden considerarse para cubrir su responsabilidad porque ya no forman parte de su patrimonio. También la próxima clase vamos a hacer una revisión del patrimonio. Y el fiduciario se vuelve titular temporal de dicho patrimonio. Entonces, esto es algo muy importante, ¿no? Porque también esa sería una forma de proteger el patrimonio, precisamente,
se lo doy a un tercero, porque ya está dentro del patrimonio del tercero, y ya no me lo pueden embargar a mí. Entonces, esto también tiene que ver con una figura que es el patrimonio, y precisamente el patrimonio pues tiene que ver con todos los bienes que nosotros tenemos, ¿no? Dice Rojina Villegas que son todos los bienes susceptibles de valoración pecuniaria que se encuentran o que son de una persona. Esa persona puede ser física o moral. Entonces, esto significa que al ser un patrimonio autónomo, los recursos establecidos en el fideicomiso no se confunden jurídicamente con los del fiduciario. O sea, es decir, no pasan, o sea, no está pasando esto que les estoy diciendo, que pues se puede malinterpretar, ¿no? Más bien que yo no estoy explicando bien. Porque deja de ser de mi patrimonio y pasa al patrimonio entonces del fiduciario, pero no al patrimonio propio, ¿no? Sino al patrimonio que está cuidando. Entonces, bueno, eso es lo relevante. Y además, pues el fideicomiso también da la confidencialidad, ¿no? O sea, eso es lo que hemos visto en el caso de las grandes fortunas, es cómo se mantienen las grandes fortunas a través de fideicomiso. ¿Por qué? Bueno, pues porque la meta, precisamente, para determinar es que los recursos van a estar en un plazo de duración que nosotros, nosotros no, el que da el dinero, el que da el bien, es el que establece, ¿no? Entonces, bueno, esto es sin duda algo muy importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que ver cuando hacemos un contrato? Bueno, vamos a tener que ver las partes. Entonces tenemos por un lado un fideicomitente, que es el propietario de los bienes, o sea, es el que tiene, el que transfiere precisamente al que se le ocurre hacer el fideicomiso, y precisamente por eso se reservan los derechos que él pueda cambiar el contrato. Entonces, bueno, no es que este contrato ya sea así, se pueden hacer contratos también modificatorios, se pueden hacer, que en ese caso serían convenios, ¿verdad? Entonces, en la ley precisamente se establece que quiénes pueden ser fideicomisarios, quiénes pueden ser los fideicomitentes, quiénes pueden ser, pues aquí nos dice que solo pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad para transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso, según sea el caso, así como las autoridades judiciales o administrativas competentes. Entonces, en este caso, imagínense, si nosotros pensáramos en el Chapo, ¿no? Que tenía una gran fortuna, en este momento puede ser el fideicomitente, pues en este momento no. Pudo ser en el pasado, pues sí pudo ser, ¿no? Pero entonces hay que tener capacidad y eso significa tampoco estar impedido. Pues un menor de edad, por ejemplo, él no puede ser el que haga el fideicomiso, ¿no? No puede ser el fideicomitente, pero él sí puede ser el beneficiario, como ustedes lo plasmaban en sus contratos. Entonces, lo que vemos es que es la persona física o moral que constituye el fideicomiso. Entonces, bueno, aquí eso es lo que establece la ley. Esto se los voy a dejar, o lo vamos a retomar la próxima clase, porque no quisiera terminarlo todo tan rápido y porque estoy esperando terminar la clase a las 12:15, porque tengo que ir a mi trabajo y, bueno, ya saben que siempre es un problema. No me gusta ir los días de clase, me acostumbro, pues porque estoy aquí en mi casa, ¿no? Pero, entonces, bueno, por eso les comento que pues, luego lo retomamos o lo retomamos la próxima, ¿no? Y bueno, también para que no sea tan pesado, porque pues 12:15 ya es más de una hora de clase y también es súper pesado. ¿Qué es lo que pueden, y porque quiero también hacerles estas puntualizaciones en lo del patrimonio, un poco recordando lo que seguramente ustedes ya vieron qué es el patrimonio, ¿no? Lo deben haber visto en Personas y Familia o en dónde vieron patrimonio. Pues lo estamos viendo, o bueno, lo estamos retomando otra vez en lo que es bienes. Ah, muy bien. Perfecto, entonces queda muy bien. Nada más para retomar algunas cosas. Entonces ya vieron vieron las teorías del patrimonio, Aubrey Rowe y ahora y supongo que Rojina Villegas o cómo ven patrimonio. Sí, vimos las teorías, pero bueno, Uh-huh. vimos como lo que es la teoría clásica y moderna.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Yarim. Es que tiene que ver con esto, ¿no? Pues porque si nosotros lo consideramos bajo la teoría clásica, eso significa que solo hay un patrimonio, ¿no? El patrimonio que pues, todos tenemos, o esa era la teoría de Aubrey-Rao, pero después recuerden que con el patrimonio afectación, ¿no? Las teorías monistas o las teorías posteriores, pues ya hay una teoría, o ya más bien se establece que una persona puede tener más de un patrimonio. Y esto tiene que ver también con los fideicomisos, ¿no? Porque si nosotros pensamos en que solamente tenemos un patrimonio, entonces ese patrimonio, recuerden que es el que puede ser objeto de afectación. Pero aquí si hablamos del fideicomiso, se le estamos dando a alguien para que no tenga esa afectación. Entonces, por eso muchas veces sí se pone en duda la teoría clásica y pues podemos explicarlo a través de las teorías posteriores, ¿no? Entonces, bueno, nada más vamos a hacer ahí alguna puntualización para recordarlo y porque vamos a ver otros contratos que tienen que ver también con el patrimonio. Bueno, entonces ya les decía que básicamente el que tiene el patrimonio precisamente es el que puede transmitir la titularidad y los derechos del fideicomiso, ¿no? Entonces, este fideicomitente precisamente se puede transmitir la titularidad a un fiduciario. La titularidad dice la ley, ¿no? Entonces, en ese caso, no significa que ese patrimonio o esos bienes ya forman parte de la otra, ya forman parte o son activos para la otra persona, porque si no estaríamos hablando de un contrato de compraventa, ¿verdad? De un contrato de donación o de otro tipo de contrato. Pero entonces aquí lo que vemos es que pueden ser precisamente objeto de este tipo de contratos toda clase de bienes y derechos, ¿no? Aquí dice salvo los que sean estrictamente personales del titular. ¿Cuáles son esos? Pues el nombre, ¿no? Las cosas que tienen que ver con la personalidad jurídica y las cosas que no están en el comercio. Entonces, bueno, esos no pueden ser. Los bienes que se den en el fideicomiso se consideran precisamente que tienen que tener relación con el fin. O sea, por ejemplo, yo no puedo dejar a una propiedad que no genera ganancias si mi objetivo es que haya ganancias. Entonces, el fideicomiso constituido en fraude de terceros podrá en todo tiempo ser atacado de nulidad por los interesados, ¿no? Entonces, cuando yo estoy precisamente haciendo este tipo de fideicomisos como los que les ponía en el video, son simulaciones y precisamente tienen como finalidad pues los fraudes. Entonces, bueno, por eso también están atentos hay que estar atentos, ¿no? Entonces, aquí es lo que les digo. Bueno, lo retomamos en la próxima para hacer un recuento de esto del patrimonio, pero recuerden que el patrimonio, pues es todas estas cuestiones o todas estas, todo aquello precisamente, pues susceptible de valoración pecuniaria, ¿no? O sea, es decir, que tiene un valor en el mercado. ¿Y cuáles son estos? Pues los inmuebles, o por lo menos los más comunes son los inmuebles, las acciones de empresas y el dinero en las cuentas bancarias. Porque recuerden que estamos hablando de mercantil, ¿no? Y entonces, pues tenemos como premisa que estamos hablando a lo mejor de transacciones entre empresas, de transacciones bancarias. Si bien, pues, bueno, los ejemplos más claros son a través de estos que les digo, pues de personas físicas que hacen un patrimonio para intereses personales, no para comercio, pues muchas de las operaciones se hacen con fines comerciales. Entonces, por eso es importante identificar al patrimonio, ¿no? El patrimonio de las personas, que muchas veces son personas morales, y que entonces, bueno, también rompen un poco con esa teoría del patrimonio, teoría clásica del patrimonio. ¿Quién es el fiduciario? O comúnmente en nuestro esquema, en nuestro sistema jurídico, ¿quién es? Bueno, o sea, primero es la persona que administra los bienes y los transfiere, salvaguarda los intereses, los recursos, ¿no? O sea, es este tipo. ¿Cuáles son? Pues comúnmente las instituciones bancarias, comúnmente son las instituciones que se dedican a los fideicomisos. Pero ya les decía que no está cerrado a ellos, sino que puede ser una persona, ¿no? Una persona que yo considere muy responsable y que va a hacer buen uso del dinero que yo le dé, que va a ser una buena inversión, que me lo va a cuidar y que luego me lo va a dar. Bueno, ese sería como el objeto. Pero hay instituciones que se dedican exclusivamente a eso. Entonces, el fiduciario
precisamente debe tener las posibilidades de administrar el fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Pues una capacidad, o va a tener que tener la capacidad de administración, también de accionar frente a terceros en defensa de los bienes, o sea, va a poder cuidarlos, ¿no? Por eso les digo que es alguien capaz de todo esto, va a poder cobrar el reembolso de los gastos realizados, de lo que él gastó o a largo plazo, claro, ¿no? Y también va a poder percibir una retribución por su gestión. Bueno, salvo que fuera muy caritativo, ¿no? Pero esa es la función, o ese es su objeto principal. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de este fiduciario? Pues que va a querer mantener separados los bienes de su patrimonio personal. Ahí es en donde les digo, de acuerdo con la teoría clásica, recuerden que solo hay un patrimonio, ¿no? Y que, por ejemplo, pues si yo tengo algo, eso automáticamente entra en mi patrimonio. Entonces, a partir de las transacciones muy grandes que hay ahora, de las personas morales, de todas estas grandes corporaciones, no podemos hablar de que una persona solo administre un solo patrimonio, sino una persona parecería que sí administra varios patrimonios, o por lo menos esa es la idea que tenemos a partir de estas operaciones bancarias, ¿no? O de estas operaciones de inversión. Entonces, lo que va a tener que hacer, pues es que de preferencia va a tener que invertir, porque si se queda con ese dinero, o sea, si se queda con eso, no le hace nada, imagínense, va y lo guarda en una bóveda y nunca lo vuelve a ver, pues bueno, obviamente ahí va a estar el dinero que yo le di, pero cuando vaya tal vez ya está desintegrado, o tal vez ya no sirva, o tal vez ya se haya devaluado. Entonces, por eso es una persona que puede invertir y que puede cumplir lo establecido en el contrato, ¿no? ¿Qué es esto? Pues llevar los registros y de esta forma, pues ser tan ordenado que mensualmente, al terminar el contrato o en el plazo establecido, esté dándome el dinero al que se comprometió, ¿no? Entonces, por eso les digo que debe ser pues de preferencia una institución. Los beneficiarios, a diferencia, y que me parece algo muy, bueno, que según yo está muy claro, es que los beneficiarios no necesitan cumplir con capacidad, no necesitan cumplir con ciertos requisitos. ¿Por qué? Bueno, porque las personas precisamente que son beneficiarias de los contratos, pues tienen la posibilidad de recibir el beneficio, ¿no? Y entonces, pues ellos comúnmente no tienen que hacer nada, salvo que nosotros les pongamos condiciones, ¿no? Entonces, es aquella persona que en razón del contrato de fideicomiso recibe los bienes o recibe el bien, ¿no? Además de los frutos que se produzcan. Entonces, también lo recibe con las ganancias, dependiendo de lo que yo haya pactado, porque es probable que yo haya pactado que las ganancias se me regresen a mí y a la persona solamente se le dé la cantidad que yo haya determinado. Entonces, también aquí hay una diversidad de beneficiarios. Esto tiene que ver con lo que le decía Rubén, ¿no? Que voy a investigar. La verdad es que no se me había ocurrido tampoco, pero se divide casi siempre en las proporciones que tienen en el contrato, salvo que la ley dice que, pues, ¿qué pasa cuando ya no están los beneficiarios originales y se tienen que hacer entonces un juicio sucesorio, ¿no? Entonces, la forma de establecer a los nuevos beneficiarios será precisamente a través de la determinación del juez. ¿Quiénes son comúnmente? Pues a lo mejor los hijos, los cónyuges, los familiares, los socios, los amigos, pero también pueden ser, en el caso ya veíamos de el Estado, pues son los proyectos a financiar, o en el caso, no sé, piensen, pues una fundación como Rockefeller, ¿no? La Fundación Rockefeller también dejó un fideicomiso para pagar el premio Nobel. Y el premio Nobel, pues se da anualmente, es una fortuna que dejó el Rockefeller padre, y entonces pues se va distribuyendo cada año, le van dando el premio, precisamente el de la Fundación Rockefeller, y se lo dan a una persona que hace una contribución muy importante, ¿no? En ciencia, el premio Nobel de Física. Y entonces, bueno, ese dinero precisamente se saca de un fideicomiso. Y el fideicomiso entonces puede ser para alguien que yo no conozca, pero es para un fin determinado. Eso sí, o sea, puede ser que yo no haya determinado precisamente la forma, a lo mejor tampoco en la que se va a gastar, en el caso de los proyectos, pero sí he determinado que se va a gastar en proyectos de ciencia y tecnología. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda más o menos claro o ya fui muy rápido?
Sí, está claro. Sí, maestra. Bueno, entonces les voy a pedir que terminemos la próxima clase para que me dé tiempo. Discúlpenme, pues ya saben que estas cosas que son un poco imprevistas, les digo, procuro no tener que salir el día de la clase, pero bueno, a veces no se puede evitar. Y entonces, bueno, para terminar la próxima clase, lo que les voy a comentar, pues es que el fideicomiso, entonces, pues es un contrato que les digo que cada vez se utiliza menos, pues digamos que ahora con tantas innovaciones y con tantas cuestiones que nos deja la tecnología, pues digamos que van cambiando las transacciones, ¿no? Todavía sigue siendo un instrumento muy utilizado, por lo menos en la administración pública, por eso les dejo el video de la administración pública, véanlo ahorita, por favor. Vean también el otro, que es una empresa que está proporcionando su actividad y lo que hace, pues es decir, el fideicomiso es esto, ¿no? Y lo que yo hago es garantizarte que al final del contrato o en los términos en los que se establezca en el contrato, voy a estar entregando la cantidad que se necesita mensualmente, trimestralmente o de la forma en la que se acuerde. Y entonces, digamos que la gran ventaja del fideicomiso es que yo tengo claro, o sea, bueno, esa puede ser la gran ventaja sobre otros tipos de inversión que ya les comentaba u otros tipos de contrato que son muy parecidos, en que yo tengo claro que quiero cumplir una meta y que entonces, bueno, bajo ese supuesto, entonces pues haré lo que sea posible, ¿no? ¿Qué me ayudará a cumplirlo? Pues el dárselo a alguien que pues, se presume profesional y que entonces va a hacer un buen manejo del recurso para destinarlo al fin que le he encomendado, que no lo voy a hacer yo, que además, bueno, también tiene que ver con el hecho de que pues, las personas, por ejemplo, si mueren, no es lo mismo que le den una herencia a una persona a que le garanticen, por ejemplo, la educación, ¿no? Que eso es lo que se buscó en el momento entonces de hacer este tipo de contratos. Y bueno, y tenemos entonces que son contratos tripartitas, pero que también puede ser que solamente sean dos partes y que una de las partes ocupe, pues claro, las dos figuras, ¿no? Que tenga que, o sea, que sea tanto el fideicomitente como el fideicomisario. El fiduciario también puede ser, porque también hay contratos de esa forma. Pero bueno, el fiduciario casi siempre se encarga solamente de administrar. ¿Por qué puede ser él? Pues porque probablemente le está reestructurando una deuda y está poniéndose como beneficiario para que le paguen, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser en el caso de los acreedores. Pero recuerden que estamos también pensando o suponiendo que son empresas. Pero claro, este contrato pues, también se puede hacer por personas físicas. Entonces, bueno, ese sería el resumen y la próxima clase terminamos el tema, por favor. Ok, profesora, buen día, gracias. Gracias, Stephanie. No sé si tengan alguna pregunta de cualquier forma, adelante. No, maestra, todo bien. Gracias, Stephanie. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Sí, profesora, buen día.